Hola, bienvenidos a todas y a todos. Muchísimas gracias por participar en este primer ¿A ti qué te parece? Un ciclo de debates puesto en marcha a través de la Fundación SGAE, que acoge esta sala de ensayo del Cartuja Center Cite, aquí en Sevilla, y en el que vamos a intentar crear ese punto de encuentro, ¿no? Ese foro y ese espacio para un diálogo alrededor siempre de un tema que afecte a la creatividad, a las artes, y aquí vamos a tener, por ejemplo, no solo siempre a unos expertos en la materia o en el tema central, o si no, nos ponemos musiqueros en el leitmotiv, ¿no?, del programa en cuestión, sino que también vamos a tener a toda esta parte que veis aquí, que son invitados, todos, procedentes de diferentes ámbitos. Hay artes escénicas, hay música y hay audiovisual, y cada uno va a aportar también su punto de vista desde su propio ámbito para que tengamos este diálogo también, digamos, un poco informal, ¿no? No intentamos sentar cátedra, no intentamos dar soluciones, porque creo que además todo se está construyendo siempre, y más en un tema como el que vamos a tratar hoy, de la inteligencia artificial, y creo que lo importante es crear ese debate y que al final de esta hora y media en la que vamos a estar juntos, no salgas con más luz, sino que también salgas con más preguntas y cuestiones. Creo que es lo más importante. Hoy nos acompañan, mi querido Pablo. Empezamos contigo. Pablo, del Instituto Stokos. Es que tengo que pillar la bio de cada uno, porque la verdad es que si empiezo a hablar de los logros de cada uno de los invitados que tenemos aquí, nos quedamos sin la media hora de primera intervención. Pero básicamente, Pablo Palacio, creador, compositor, es uno de los fundadores, junto a Muriel, ¿no?, que la tenemos aquí también, del Instituto Stokos, que es una compañía, a ver si lo digo bien, centrada en el análisis y el desarrollo de la interacción entre el gesto corporal, el sonido y la imaginería visual. ¡Wow! O sea, como veis, estamos alrededor de la IA y creo que son conceptos muy relacionados con la IA. Tenemos también a Paul Rivas, es abogado, es bastante especializado. Todos los contratos estos que veis de contratos de derechos de autor, de licencias artísticas, de sincros, de todas estas cosas que hay alrededor ahora del maravilloso mundo musical, está Paul Rivas, de Montero Aramburu. Correcto. Y también muy implicado en el mundo de la IA. Hombre, porque es necesario, ¿no? Ahora hablaremos de que, bueno, es lo que toca ahora mismo. Ya veremos hasta qué punto hay que implicarse aún más. Me parece bien, Paul. A ver si aclaramos un poquito más, ¿no? Sobre... A ver, es que es muy importante, creo yo también, ahora luego lo hablaremos, pero creo que también es muy importante todo lo que rodea al marco legislativo y al marco jurídico, porque se habla mucho ahora, lo hablaremos con Emilia también, ¿no?, de los conceptos como transparencia, ahora que empiezan a hablarse de leyes sobre inteligencia artificial, y creo que es uno de los puntos que trataremos aquí, que será más importante. Emilia Gómez, gracias por estar aquí. Emilia Gómez es ingeniera de telecomunicaciones, doctora en informática. Si empiezo a decir instituciones o entidades de investigación donde ha desarrollado su trabajo, tenemos la SMUC de Barcelona, el Royal Institute of Technology de Estocolmo, la Universidad McGill de Montreal. Está implicada también, si no me equivoco ahora, en esa redacción y elaboración de la ley de la Unión Europea en torno a la inteligencia artificial. Gracias por participar. Y bueno, estos son los tres perfiles. Brevemente los he intentado describir. Espero que no haberme dejado muchas cosas en el tintero, espero haberlo hecho bien. Y vamos a empezar a hablar de ¿a ti qué te parece?, que me parece una manera muy coloquial. Yo voy a sentarme y voy a dejar mi espacio para mis queridos invitados y empezar por ti, Emilia. Bueno, pues en primer lugar, muchas gracias por la invitación. La verdad es que es un placer estar aquí y en Sevilla hablando de estos temas, ¿no?, tan interesantes. Yo vengo desde la perspectiva tecnológica, he sido desarrolladora de algoritmos para la música desde hace ya más de 20 años, es algo que se ha venido haciendo. La tecnología, y en mi caso la música, es un ámbito de, de investigación y de desarrollo comercial ya con bastante tradición. Entonces yo quería decir, ¿por qué ahora, ¿no?, estamos tan de moda o está tan de moda la inteligencia artificial? ¿Qué trae la inteligencia artificial que no está ya en la digitalización, que no está ya en la plataformización de la música o que no está ya en las tecnologías que venimos utilizando ya
para la composición, para la escucha o para la creación musical. Y bueno, yo creo que la inteligencia artificial tiene unas grandes oportunidades, tiene características que no tenían otras tecnologías. Son tecnologías, primero, que son altamente transversales. Seguramente los temas que discutamos hoy pues, se aplicarán al entorno creativo, pero también se aplican a la medicina o a ámbitos como la justicia o la creación de conocimiento. Son además tecnologías que son muy escalables. Gracias al desarrollo tecnológico tenemos capacidad de implementar algoritmos y escalarlos con un coste muy bajo. Por tanto, es una tecnología muy barata y que produce un beneficio económico. Y en tercer lugar, tiene un impacto en las capacidades cognitivas porque reemplaza tareas que tradicionalmente veníamos haciendo las personas, que hasta ahora en otras revoluciones industriales no había pasado, ¿no? Teníamos primero un reemplazo de tareas manuales como cargar peso, ¿no? Luego un reemplazo de tareas más de cálculo o de cómputo, y ahora tenemos como una serie de algoritmos que abordan tareas como que pensamos que eran humanas, como la creatividad, la creación o la producción de contenido. Y en el caso del audiovisual, pues hemos visto, ¿no? Ahora con los sistemas generativos de texto, de imagen o de vídeo, como esto va a tener un impacto sobre todo en este mundo. Entonces, bueno, para acabar esta intervención, porque esto podemos hablar, en mi caso, pues analizo cuáles son las oportunidades y los riesgos de este tipo de tecnologías, de la inteligencia artificial en la música, en cómo este tipo de tecnología pues, impacta nuestra opinión sobre la música, nuestros gustos musicales, por ejemplo, y nuestra creación y consumo, y también cómo mitigar estos riesgos, que es un poco lo que como colectivo tenemos que intentar, ¿no? Pues utilizar este tipo de tecnología como sea más beneficioso para la sociedad. Entonces, un poco para abrir esto, desde el punto de vista tecnológico hay grandes oportunidades, pero también desde el punto de vista tecnológico y social pues hay riesgos que tenemos que abordar. Emilia, a mí me gustaría que definieras un poco, a ver, porque según el Centro de Investigación de la Comisión Europea, una IA es una serie de sistemas de software y de hardware, ¿no?, capaces de captar, procesar, interpretar y razonar datos en busca de un objetivo. ¿Estás de acuerdo con esa definición? Porque esa definición suena inspiradora, pero también da un poco de miedito. A ver, la inteligencia artificial y su definición ha sido un tema de discusión ya hace 2 años, sobre todo en el contexto de la regulación de inteligencia artificial, porque claro, ¿qué son los sistemas que estamos regulando? Y hay una capacidad realmente que se considera importante, que es la inferencia, la capacidad de estos sistemas de tú le das un objetivo y son capaces de llegar a ese objetivo. Es decir, tradicionalmente estos sistemas se programaban, tú le decías, pues mira, ve a la izquierda, a la derecha, luego llegas y llegas aquí a Cartuja City, pero ahora mismo tú le dices, mira, esto es Cartuja City, yo estoy aquí, búscame el camino como tú puedas. Entonces son sistemas que un poco reemplazan la toma de decisión o el control de su desarrollador o de su humano, y veréis muchas veces referirnos a inferencia o a lo que se considera como modelar o aprender o inferir conocimiento. Entonces es un poco la definición que tú dices. Hay un objetivo, hay definido normalmente por los humanos, aunque esto es algo también que se discute, y luego el sistema puede encontrar la manera de llegar a estos objetivos. Entonces perdemos un poco, en cuanto a desarrolladores o en cuanto a usuarios, el control de cómo se logran estos objetivos y cuál es realmente la manera, y también cómo se definen estos objetivos. Entonces sí que esa definición, te digo que llevamos 2 años trabajando en las palabras exactas, porque hay diferentes definiciones por ejemplo, en la OECD o en Estados Unidos o en diferentes países tienen diferentes formas de verla, pero sí que es necesario separar esto de la digitalización, que esto es ya algo que ya venimos trabajando hace más tiempo. Pablo, a mí me gustaría preguntarte, y así te doy paso, hablaba precisamente de un objetivo. En tu caso, el objetivo es precisamente la creatividad, ¿no? Entonces, claro, ¿cómo utilizas tú la IA para crear? ¿Vale? Porque ¿en qué momento dejas de ser creador y lo que impulsas es a la IA a que cree? No, desde luego que ese es uno de los grandes dilemas. Yo tengo un background en psicología, licenciado en psicología, aunque no me dedico a escuchar a gente, sino que intento
que escuchen mi música, ¿no? Me dedico a componer música y también me he ensuciado pues, un poco las manos desarrollando tecnología para precisamente crear música y traer al ámbito sonoro abstracciones, fenómenos que aparecen en la naturaleza, ¿no? Y como comentabas, llevamos 15 años con Instituto Stocos, que es una compañía en la que desarrollamos tecnología específica para nuestras producciones, que dirijo con Muriel Romero, está aquí en el público cautivo. Y efectivamente hemos desarrollado a lo largo de estos años pues, varias tecnologías en las que intentábamos crear entidades virtuales con un cierto nivel de autonomía, ¿no? Que quizás ese es un poco uno de los sueños de la humanidad, ¿no? Que ahora se habla de inteligencia artificial, pero ya en Creta, en el año 3000 a.C., había un robot, ¿no? Talos, ¿no? Que es como, o sea, que parece que es una idea que está en la mente, ¿no? Del ser humano, generar entidades con un cierto nivel de autonomía, quizás porque dentro de nosotros mismos hay entes autónomos que son un poco incontrolables, ¿no? Y a veces estamos dando una charla o hablando y no te viene la palabra, ¿no? O no te acuerdas el nombre de alguien y es porque parece que hay como un demonio dentro de ti, ¿no? Que va poniéndote obstáculos, ¿no? Y ese es uno de los dilemas con la inteligencia artificial ahora, que sobre todo cuando hablamos de inteligencia artificial estamos hablando de aprendizaje automático, ¿no? Bueno, Emilia lo puede explicar mejor, de machine learning, pero ha habido otros modelos, ¿no? Nosotros, por ejemplo, pues hemos creado pues, muchos sistemas generativos clásicos, por decirlo así, ¿no? Yo soy muy fan de un compositor que fue uno de los pioneros de la composición algorítmica, Yanis Xenakis, ¿no? Y de ahí viene el nombre de Stokos, ¿no? La música estocástica, y al fin y al cabo los modelos de inteligencia artificial, las redes neuronales artificiales son sistemas estocásticos, ¿no? Que van partiendo muchas veces, sobre todo en ese proceso inferencial, de un estado caótico y van poco a poco, ¿no? Llegando a ese objetivo, ¿no? Entonces, uno de los dilemas en el ámbito de la creatividad también tiene que ver con digamos que tradicionalmente, cuando trabajábamos con sistemas generativos, creábamos una serie de reglas y el compositor o el artista es como un piloto, pero tú has creado esas reglas y puedes más o menos saber cómo funciona, ¿no? Ahora estamos entrenando un modelo con datos previos, ¿no? Estamos mirando un poco al pasado, por decirlo así. Entonces eso es un gran dilema también para un artista, ¿no? Y también, como decía Emilia, el no saber, incluso aunque tú crees el modelo, cómo funciona ese modelo, ¿no? Sí, es una caja negra. El camino puede cambiar en cualquier momento. Sí, puede cambiar, pero sobre todo es difícil. Por ejemplo, ahora estamos generando modelos de síntesis de movimiento a partir del movimiento de Muriel, y pues, programamos el espacio, las dimensiones, ¿no? Es decir, cómo el modelo, digamos, organiza el movimiento, pero realmente no sabes lo que es. Simplemente, bueno, mueves un poco el slider y dice, ah, vale, pero realmente es interesante para nosotros desde el ámbito creativo utilizar estos modelos para profundizar en tus propios procesos creativos, es decir, entrenarlo con tu material y ver cómo el modelo analiza o procesa tu material, busca relaciones entre tus cualidades, tu forma de componer y aprender. Ahora, hacerlo con el material de otros artistas, ahí yo no respondo, ¿sabes? De cuál es el sentido, ¿no? Que puede tener eso, ¿no? Para la creatividad. Porque en qué momento deja de ser creativo, pasa a ser réplica, ¿no? Claro, digamos que también, volviendo un poco a la mitología, también nos alerta de estos peligros, ¿no? Por ejemplo, Eurídice, la mujer de un músico, ¿no? Al escapar del infierno le dijeron, no mires para atrás porque no vas a poder escapar, ¿no? Y miró para atrás y no salió. Y también un poco ahora mismo en las formas de machine learning, de inteligencia artificial de las que estamos hablando, hay mucho de mirar para atrás porque se está generando un modelo a partir de datos previos, ¿no? Entonces yo creo que ahí es donde está un poco uno de los dilemas con la creatividad, ¿no? Se supone que el arte estás produciendo, ¿no? Bueno, uno de los sueños del artista es crear desde la nada, ¿no? Claro. Crear Bueno, ex yo nihilo, creo también pero eso que no es posible, ¿no? Creo que también ha sido el uso, ¿no? Más frecuente de las IAs generativas, ¿no? A partir de ChatGPT, de Midjourney, ¿no? Que todo el mundo por un momento se ha sentido artista, ¿no? Era capaz de, ¿sabes? Era capaz de, antes lo hablamos, eres capaz de hacer un Miyazaki, de repente. Sí, pero nada se paga más caro como aquello que recibes gratis. Claro, O sea, claro. Pero precisamente me llama la atención que los primeros que alzaron la voz, ¿no? Que llegaron incluso a calificar de burla del ser humano, ¿no? Las IAs generativas, eran artistas que tenían un sentido muy humanista dentro. Miyazaki, Guillermo del Toro,
que ves sus películas, ¿no? Tienen también un discurso humanista. Entonces, me llama mucho la atención ese proceso por el cual el propio artista se rebela contra la posibilidad de que haya algo que esté creando también. Sí, sí, pero también hay que ver que estos modelos, ¿no? Y esto que está creando también es algo que hemos creado nosotros, ¿no? Es como si me dices, bueno, la bomba atómica, un átomo no se parte en dos porque le dé la gana, ¿no? Por lo menos de esa manera. Es un proceso psíquico que al final alguien pensando, que lo parto y voy y creas una bomba atómica. Yo creo que estos modelos son también un reflejo de nuestra inteligencia, del intangible, de las imágenes, ¿no? Y obviamente tienen un hardware también, igual que nuestro cuerpo, nuestros pensamientos y emociones se hunden profundamente en la pesada materia del cuerpo, ¿no? También estos modelos dependen de la energía y de la materia si alguien los desenchufa, y ese también quizás es otro de los límites, ¿no? Cómo alimentar energéticamente todos estos modelos tan caros, ¿no? De los que seguramente Emilia conoce a fondo, ¿no? Que no como los que estamos desarrollando nosotros, que a nosotros nos interesa precisamente la operatividad, el poderlos entrenar tú con tu material, pero todos estos modelos que al final pues sale Harry Potter de una rave y tal, ¿no? O la voz de Richard Attenborough, que es impresionante, ¿no? Eso requiere un gran peso físico, ¿no? y de materia también, ¿no? Y ahí hablamos de otro punto que yo quería conversar contigo, Paul, que es precisamente, ¿no? Hablabas precisamente de un Harry Potter, de repente, y con la voz de Richard Attenborough, ¿no? Es como, hola. Entonces empezamos ahí a entrar en el mundo de los deepfakes y hay opiniones súper encontradas, ¿no? Si hace, a principios de este mes, creo que era Spotify quien alzaba la voz y quería multar a toda aquella IA que generara contenidos, digamos, falsos, ¿no? O engañosos, y a la vez empiezan las mayor como Warner a asociarse con empresas con IA para crear contenido completamente nuevo, inédito, a partir de una IA. ¿Cómo se legisla todo eso, querido? Buena pregunta. A ver, ¿Es un gati qué te parece? Lo primero, a ver, yo estoy aquí en calidad de abogado especializado, de diablo, especializado en el sector del entretenimiento, propiedad intelectual, industrias culturales. Pero la verdad es que la dimensión de esto excede tanto a lo puramente jurídico que solamente verlo desde ese ángulo sería algo muy pobre, ¿no? Yo la verdad es que lo que veo, o sea, respondiendo a la pregunta inicial, que es ¿qué te parece? Realmente, ¿cómo veo yo la inteligencia artificial? Hombre, me parece tan insostenible o absurdo decir o afirmar que cualquier tipo de nueva tecnología pues que va a venir a acabar con el sistema establecido en el ámbito de la música o social, tiene tan poco peso como argumentar lo contrario de manera vehemente. Es decir, cuando realmente se dice oye, que solamente una aportación tecnológica o una revolución tecnológica por el hecho de que lo sea es algo bueno para la sociedad, me parece igualmente que aporta poco. Digo esto porque hay opiniones a veces que escucho de que voy un paso para atrás. Realmente hay ámbitos de la IA en los que creo que no hay ningún tipo de debate que va a aportar bastante, ¿vale? Y además, de manera, no sé, tú cuentas antes la ciencia, medicina, está claro todo lo que va a aportar, y aportará en todos los campos, pero que hay un riesgo y una serie de amenazas inherentes a la introducción de la inteligencia artificial, tampoco no me parece discutible. Y te decía, ¿por qué digo esto? Porque a veces hay una opinión como de que parece que todos aquellos que tienen cierto miedo acerca de qué manera se va a introducir en la sociedad o en los diferentes campos la inteligencia artificial, aunque fuera casi como un pensamiento casi como de abuelete miedoso, ¿no? Y yo no estoy nada de acuerdo con esto. El miedo en el sentido de que el miedo no deja de ser una situación de alerta ante la incertidumbre. Y en ese sentido, a mí me parece que sí que es lógico tener miedo ante lo que pueda venir. Miedo no como algo que nos atenaza y nos deja paralizados, no, sí, yo creo que la IA va a aportar mucho en muchos campos, pero hay que ver, hilando muy fino,
cuál va a ser ese aterrizaje en cada uno de ellos. En el ámbito concreto de industrias culturales, mi opinión personal es que siempre los creativos, la gente dedicada a la creación de contenidos, obras, siempre son eslabón débil de la cadena. Esto a mí esto me parece. Entonces, y además tenemos el reciente antecedente, bueno, no, ya han pasado 20 años, en el sector de las industrias culturales, cuando llega todo el tema de la explotación digital. ¿Se puede decir que realmente ha habido una revolución de la industria? Absolutamente, indiscutible. ¿Que ha aportado muchísimas cosas? Indiscutible. ¿Que realmente ha generado valor acerca del concepto de contenido de obra? Tengo alguna duda al respecto. Tengo alguna duda. ¿Ha generado valor para el público? ¿El público valora ahora más lo que es la creatividad, la creación de una obra? Pues me parece muy discutible. ¿Dónde ha quedado o sea, qué valor tiene a día de hoy el fonograma? Meramente promocional. Las editoriales, que en esta casa conocéis bien el ámbito de los derechos editoriales, una de las principales, o la principal vía de monetización es a través del directo, porque lo que es la venta como tal de fonograma es algo simbólico ya. Entonces, resumiendo, y aterrizo, o cierro hilando con lo último que decía Pablo. Yo creo que las personas dedicadas a la creación deben de proteger, o hay que ver de qué manera protegemos la creación artística en el entorno de la IA. Y proteger no lo digo de una manera de impedir que se impongan las dinámicas de mercado de las nuevas tecnologías, porque eso no lo vamos a impedir, eso es normal, eso van a llegar y tendrán sus dinámicas. Lo que digo es que esas dinámicas no se soporten sobre un aprovechamiento injusto de derechos que son de esos creadores. Y si queréis luego ya entramos, no voy a alargarme más, pero uno de los puntos sería, hay muchos puntos acerca del impacto de la IA en derechos de terceros, pero la utilización de obras preexistentes de terceros para alimentar todos los procedimientos de entrenamiento de la IA es uno de esos puntos. Lo hablábamos antes, off the record, hablábamos precisamente de ese punto, ¿no? Y hablábamos precisamente de cómo va a recoger la futura ley, cómo va a recoger esa transparencia, ¿no? En los deep learning, en los max learning, en el aprendizaje, porque al final, si tú estás influyendo, dando datos, dando obras a una inteligencia que estás alimentándola culturalmente, le estás dando un acervo, ¿quién controla eso? Y esos derechos de autor que están ahí, ¿quién lo gestiona? Y esa transparencia. Entonces, ahí, Emilia, quería preguntarte, ¿es uno de los objetivos de la ley, sobre todo, el vigilar esa transparencia? A ver, yo creo que hay, como os decía antes, dos regulaciones que van a tener un impacto en este ámbito. Bueno, es un sector que no ha estado regulado hasta ahora. Realmente la primera regulación que afecta igual a las plataformas es la Ley de Servicios Digitales, que afecta también a los algoritmos que recomiendan contenido, por ejemplo, estos que recomiendan contenido de música o que realmente tienen un rol en cómo bueno, tanto en la parte de derecho a autor como cómo promocionan, por ejemplo, la diversidad cultural en las plataformas o cómo realmente están creando opiniones o tendencias. Y la ley de inteligencia artificial, que realmente es para productos que utilizan este tipo de tecnologías, pues para la toma de decisión o para la generación. Y en este sentido sí que en este tipo de regulaciones se tienen en cuenta todos estos problemas y riesgos que se han mencionado anteriormente. Por ejemplo, en la ley de inteligencia artificial sí que hay un requisito para los sistemas generativos de etiquetar el contenido, y bueno, se está discutiendo de qué manera, ¿no? Esto es una preocupación también en los colegisladores de la Unión Europea, ¿no? De cómo hacer proteger los derechos de autor en este entorno, ¿no? Cómo hacer que puedas optar a que tu contenido no sea utilizado por estos sistemas, o cómo hacer que haya una transparencia en
en este sentido. Yo creo que de aquí a pocos años se desarrolla, bueno, meses o te digo, se desarrollarán códigos de conducta en este sentido. Y por ejemplo, nosotros tenemos un proyecto en el Grupo de Tecnología Musical en Barcelona de transparencia algorítmica en generación musical con Sony Music, bueno, con un laboratorio de Japón en el que intentamos avanzar el conocimiento técnico de cómo hacer estos estándares de transparencia. Entonces yo creo que sí como habéis dicho anteriormente, es muy importante esta tecnología no tener un miedo, ¿no? A veces yo he trabajado mucho, he dado clases en la SMUC muchos años, he trabajado mucho con músicos, he tenido la oportunidad de ver que los músicos se adaptan muy fácilmente a este tipo de tecnología, aunque no tengan, es un colectivo que innova a partir de la tecnología. La tecnología siempre se ha utilizado en la creación musical hace muchísimo. Es otro cantar. ¿Qué impacto va a tener esto en las labores musicales más tradicionales que a lo mejor ahora se puedan automatizar, ¿no? Desde la producción o la interpretación o la música para videojuegos o el diseño sonoro, esto tiene un impacto. Y luego hay otro aspecto que a mí me parece muy relevante, que igual no se ha mencionado porque hay veces que nos centramos en el aspecto del trabajo, el impacto en el trabajo o en las oportunidades laborales o en los derechos de autor, que es el impacto en la diversidad cultural o en la cultura a medio y largo plazo de estas tecnologías, ¿no? El hecho de que estos algoritmos pues estén reproduciendo patrones, ¿no? Que esto ya se ha venido haciendo en la historia de la música siempre, ¿no? Reproducir patrones y estructuras, pero bueno, el hecho de que estos algoritmos en plataformas pues ahora puedan generar también su propio contenido, ¿no? Y puedan recomendar música, ¿qué impacto va a tener realmente en la cultura y en la diversidad cultural que existe? Porque bueno, hay un riesgo de que se concentre en pocos actores que sean los que van a realmente dominar este espacio, ¿no? Y eso es un riesgo que tenemos ahora con las grandes tecnológicas y los pequeños y medianos actores realmente no tengan un rol relevante. Entonces, un poco, además del impacto más a corto plazo, que la gente pueda pensar que, pues, por ejemplo, la discriminación en la recomendación son impactos a corto, o el impacto en el trabajo realmente, cuántas ocupaciones, ¿no?, se van a poder. Es importante pensar también a largo plazo, ¿no?, qué impacto va a tener esto en la cultura y cómo como sociedad podemos hacer que el impacto sea positivo. Yo siempre creo que a veces hay un miedo a la tecnología por un desconocimiento realmente. Se cree que la inteligencia artificial es como magia y no es magia, son realmente funciones matemáticas, o sea que se pueden controlar, se pueden auditar, se pueden, como tan complejo es un motor de un avión y hay regulación y hay bastante, o un alimento que te tomas, ¿no? Entonces, o una medicina. Pues la inteligencia artificial no es ninguna cosa que sale de la nada, como habéis dicho anteriormente. Se puede auditar, se puede controlar y se puede manejar como los actores sociales vean necesario, los actores como son los creadores, como es la industria, como son las instituciones. Entonces, un poco también es el rol de ponerse como actor responsable de la tecnología y no esperar un poco a ver qué pasa, ¿no? O decir, ay, ¿qué me va a pasar, ¿no?, con mi... Pero bueno, igual me estoy enrollando mucho, pero quería reflejar la complejidad del problema, pero también que no es un problema nuevo, es un problema un poco que ya nos ha ha acompañado existido y tampoco es una cosa que yo cuando oigo hablar de la singularidad, de cosas así, que a ver, que a veces son ciencia ficción, tenemos problemas actuales que hay que tratar, ¿no? Y creo que el colectivo creativo tiene un rol importante, no de espectador de este escenario, sino un poco de tomar las riendas. Y a veces en el colectivo, sobre todo musical, hay muy poco conocimiento y hay, aunque yo sí que confío en la capacidad de adaptación, pero hay como un recelo en este tipo de ámbito. Aprovecho para lanzar el guante. ¿Cuántos músicos hay en el público cautivo? Porque hay algunos. ¿Alguno se lanza, por favor? ¿Elena?
para mí la inteligencia artificial me parece algo muy interesante, pero no me supone una amenaza como creativa, porque le he dado muchas vueltas, al respecto. Por una parte, pienso en este miedo que parece, como recuerdo el milenarismo ¿no? De cuando llegara el día 1 del 2000 que iban a salir los microondas dando bocados y demás. Yo no creo que vaya a realmente a destruir el mundo, como hay gente que parece que lo anuncia o que habla que parece algo así. Pero sí que puede que haya un cambio de modelo económico como lo hubo, yo qué sé. Cuando antes había 100 personas recogiendo algodón en el campo, ahora hay un pedazo de tractor recogiendo. Y bueno, todas esas personas han tenido que ir recolocando en otros sectores Entonces supongo que la inteligencia artificial también va a suponer que en muchos sectores económicos, pues que muchísimos perfiles que están trabajando, pues que tengan que encontrar otro empleo, porque la inteligencia artificial va a hacer que se prescindan de mucho. Yo pienso, por ejemplo, en los que pican código, los desarrolladores de software. Supongo que en algún momento la inteligencia artificial va a poder hacer una aplicación por sí sola, nada más que metiendo 4 datos que... Pero bueno, eso por una parte. Y luego a nivel creativo, yo pienso que hay una cosa fundamental, pensando en mí, ¿no? Que es la realización personal. Yo cuando hago música, lo que más me interesa es poder expresarme a nivel personal, poder transmutar todas mis experiencias o lo que yo siento en algo, expresarlo ahí, y si alguien quiere disfrutar de ello, pues bien. Entonces, la inteligencia artificial para mí puede servir como disparador de ideas o, yo qué sé, sí, como un disparador de ideas o incluso para acelerar ciertos procesos, pero al final soy yo la que decide, pero porque me llena. Seguimos apuntándonos a clases de pintura para pintar, seguimos apuntándonos a clases o seguimos cocinando nosotros, pese a que podemos comprar ya comida precocinada. Así que no hablo de lo legal porque no piloto el tema, pero creo que como creativa puede ayudarme a ordenar ideas y tal, pero siempre me va a parecer mucho más interesante qué es lo que puedo hacer yo con esa tecnología. Yo quería hacer una pregunta para Paul, por una cosa que has dicho antes. Decía que habría que pensar cómo, de alguna manera, regular todos esos creativos que alimentan de contenido la inteligencia artificial. ¿Se debería haber regulado entonces a todos aquellos músicos, me incluyo entre ellos, que hemos citado referencias? ¿Tendremos que pagar derechos por la referencia que hemos usado antes? A ver, no es lo mismo, pero te contesto retomando parte de lo que ha dicho Emilia y lo que comentó Elena, te llamas, ¿verdad? Cuando habláis, cuando se dice que no hay que tener miedo a que una tecnología determinada vaya a acabar con el mundo, es evidente. O sea, ninguno estamos ahí. Sí puede acabar con una industria determinada. La tecnología, los nuevos modelos de negocio digital acabaron con la industria del disco. Acabaron. Y lo que yo quería decir antes, en mi anterior intervención, es que esto es algo que creo que a veces la gente olvida. No acabaron por una dinámica de mercado libre, de oferta y demanda, donde se impone un sistema que es mucho más eficiente. No. Acabaron porque esos modelos, esas nuevas tecnologías, se soportaron sobre una explotación ilegal de derechos durante muchos años. Y la solución a esa explotación ilegal de derechos fue un nuevo modelo de negocio paupérrimo para el autor, como es, por ejemplo, Spotify a nivel de autor. Spotify, igual que tipo de plataforma, es paupérrimo. Eso no hay debate. ¿Pero por qué se ha aceptado eso? Porque llevábamos no sé cuántos años de piratería y una explotación ilegal. Con lo cual, al final, no es justo decir que hablamos de una dinámica de oferta y demanda libre. No. Hablamos de que una tecnología que escapa al control, aunque esté legislada, que escapa al control, lleva a los autores, hablo de autores creativos, creadores de contenidos, porque son el eslabón débil, a tener que asumir unas condiciones de mercado que son paupérrimas, pero es mejor que nada. Eso ha pasado en ese ámbito, eso ha pasado, y lo que digo es que habría que ver eso para lo que tenemos ahora. Ahora mismo, cuando habláis de cargar, alimentar la IA o entrenarla con contenidos existentes, hombre, no se carga con ideas, se carga con fonogramas, grabaciones, es decir, son contenidos tangibles que están sometidos a derechos, que se están explotando ilegalmente
pero que no hace falta desarrollar una ley para decir que eso es ilegal. No, no, es una explotación ilegal de derechos de autor, bueno, de autor, con Nexos y de otros, que se alimenta de esa IA para generar nuevo contenido, con transformaciones de obra y demás. ¿Por qué no se le mete mano? Porque es imposible controlarlo a día de hoy. Sí, pero mi pregunta era de qué diferencia hay entre esa manera de alimentarlo con como nos hemos alimentado los músicos escuchándola. Sí, entiendo, o sea, lo que tú me dices es, claro, a nivel filosófico tú me dices, claro, nadie crea de la nada. O sea, el cerebro es incapaz de crear de un folio en blanco, no puede. Al final, da igual que sea música, arte gráfico, lo que sea. El cerebro tiene su historia también. Claro. Igual Entonces, que el cuerpo, ¿no? Entonces, eso es cierto. O sea, a nivel filosófico te lo Y compro. su memoria. Y su memoria. memoria. Pero lo cierto es que luego, pero me parece que hay una diferencia, no es lo mismo. Es verdad que tú asumes ideas, cuando esa idea al final tiene una coincidencia determinada, pues acaba en el plagio, pero aquí realmente estamos viendo que se está alimentando con material que está protegido, eso es indiscutible, y a veces eso acaba en un plagio, en un semiplagio, en un soundalike, en una, pues sí, sonidos o canciones que emulan a determinadas bandas o grupos. Entonces, esa irregularidad está ahí. El problema es, como te decía, cómo le metes mano. Y acabo ya, pero lo que me da miedo, y es lo que creo que sí que cuesta aterrizar, es, como dice Emilia, efectivamente, desde Europa ahora están trabajando en el tema de la transparencia, aportar los datos y demás, todo eso se está haciendo. Pero en tanto es muy complicado controlar eso, porque no es nada fácil, lo que me da miedo, y no digo miedo eso como quedarnos paralizados, sino que estar alerta, ¿cuál va a ser la monetización, el retorno o la afección de los derechos de todos esos creativos con la implantación de esta tecnología? Porque tenemos, insisto, el pasado reciente de los modelos digitales. Entonces, y digo todo esto asumiendo que la IA tiene 50.000 cosas buenas, pero creo que cualquier creativo, del ámbito que sea, que no sea consciente de esa amenaza, no sé, me parece que está un poco perdido, mi opinión personal. Yo quería igual complementar solo dos cosas. Yo creo que la diferencia es la escalabilidad de una persona haciendo un plagio o de un algoritmo haciendo un plagio. No es lo mismo una persona, no es lo mismo que un juez cometa un error a que pongas un algoritmo en todos los juzgados y que cometa un error, ¿no? El impacto es mucho mayor. Entonces eso es una de las diferencias. Y otra, yo estoy de acuerdo con lo que habéis dicho, es importante también el rol de la sociedad civil, porque, a ver, las sociedades de autores, ha habido, la piratería ha cambiado el negocio musical y esto lo va a cambiar todavía más. Ya las plataformas integran sistemas generativos que pueden hacer versiones de canciones con una calidad ya que, bueno, para un oyente medio puede ser suficiente. Entonces, en este sentido sí que lo importante es la implementación de todos estos mecanismos legales, ¿no? Entonces, sí que quería solo complementar en esta diferencia de que, bueno, yo he visto, ha habido juicios de plagio, ha habido, bueno, vosotros conocéis la parte legal, pero no es lo mismo, ¿no? No es lo mismo que una gran compañía pues coja tu contenido y tenga una asimetría de responsabilidad y de tamaño. Sí, ¿no? Y luego también, respecto efectivamente al plagio, es un tema muy delicado, ¿no? Porque a veces no sé si conocéis un poco lo que es la criptonesia, ¿no? Y entonces, a veces hay memorias que están ocultas y que de pronto salen y tú dices algo, escribes algo, compones algo pensando que es tuyo, ¿sabes? Y yo creo que ahí es donde es muy interesante pues estos modelos de inteligencia artificial, porque pueden establecer similaridades, ¿no? Similitudes entre el material y hacerte reflexionar sobre tus propios procesos creativos, ¿no? Yo cuando empecé a hacer música hace años, bueno, tocaba la guitarra y, bueno, pues vas así buscando grupos. Una vez fui a un grupo, bueno, en Madrid, a tomar por saco en una nave industrial y empiezan a tocar una canción que dice, mira, tenemos esta, y digo, pero esto es Jingola de Santana. Y se quedaron así, dice, hostia, ¿verdad?
qué putada, ¿no? Entonces, realmente... Lo dijiste, nadie cayó en ello. No, y es Jingola, y digo, es Jingola, ¿sabes? Y eso pasa mucho en muchos, incluso dentro de grandes compositores y grandes escritores, incluso Nietzsche, de pronto tiene unos párrafos que están plagiados sin saberlo. Entonces, bueno, es verdad que hay un dilema creativo frente a la autoría. Por ejemplo, una de las actividades así fundamentales de Stokos con Muriel es la sonificación interactiva de movimiento, es decir, cómo traducir el movimiento de un bailarín, convertirlo en música, es decir, la música es un instrumentista, es un poco también un bailarín, ¿no? Limitado por el instrumento. Entonces trabajamos mucho en esta dirección. Entonces, realmente, ¿quién es el autor de esta música, ¿no? El movimiento corporal, la tecnología que estamos desarrollando, ahora los modelos predictivos que estamos integrando, las clasificaciones para predecir las cualidades del bailarín, de Muriel, etcétera. Ahí también se diluye un poco la autoría. Entonces, es verdad que uno de los motivos fundamentales, como decía Elena, ¿no? de hacer arte, de crear, viene de una necesidad personal que es un poco como una maldición, por decirlo así, que no puedes parar de hacer, ¿no? Y entonces ahora parece que creas para que otros lo vean, ¿no? Es decir, si los antiguos artistas primitivos, ¿no? Primitivos que no tenían nada de primitivos, las cuevas del sur de Francia o las cuevas de Altamira, viesen lo que hacemos, ellos pintaban las obras más increíbles, por decirlo así, en el útero de la tierra, en las profundidades de la cueva, porque tenía un sentido mágico de transformación personal y de la realidad, ¿no? Ahora, claro, no las pintaban en la portada, en la puerta de la cueva, ¿no? Claro. Entonces, ahora, si tú estás esperando que utilizar estos modelos para ser famoso, para coger algo out of the box, ¿no? ¿Qué sentido tiene eso? ¿Sabes? O sea, necesitamos pues que te pasen cosas, o sea, las cosas tienen que tener un proceso de transformación, tienen que tener un sentido que no sea solamente, no sé, decir que has hecho algo cuando no lo has hecho, ¿no? O sea, que yo creo que hay que acercarse con responsabilidad, saber de lo que estamos hablando. Y efectivamente los músicos, la música ha sido un ámbito en el que se ha utilizado la tecnología, bueno, incluso la música desde los filósofos, ¿no? Incluyendo a Pitágoras, etcétera, incluso la música se ha adelantado a la ciencia en algunos momentos, ¿no? Como con los logaritmos incluso, ¿no? Ya está un poco ahí... No, y también quería decir que la inteligencia artificial ofrece nuevos modelos de negocio también para músicos y para, al menos yo hablo de música, perdonad porque igual estoy muy sesgada, y para la industria musical. Y también, por ejemplo, ha producido tecnologías para la protección de derechos de autor. Yo cofundé la empresa BMAT, que tiene un producto que realmente busca similitudes para ver dónde se está reproduciendo. Entonces hay nuevos modelos de negocios que se abren con este tipo de tecnologías que a lo mejor tradicionalmente no son. Y aquí es muy importante también que hay profesores, ¿no? de la universidad de las nuevas formaciones y capacitación de los profesionales que creamos. Yo he tenido la gran suerte de dar clases en el departamento de sonología del ESMU, que es una especialidad que son pocos, pero tienen muchas oportunidades, y también tenemos que pensar en otras oportunidades que puedan, otros modelos de negocio que puedan facilitar. Cuanto más conozcamos esta tecnología, más podemos ver cómo utilizarla para el beneficio de... Precisamente de la universidad viene Isabel, ¿no? Que quería tomar la palabra. Bueno, quería ahondar un poco en lo que había comentado Pablo, porque yo creo que el miedo nos viene ahora, después de que la inteligencia artificial lleva desarrollándose muchos años, porque quizás hemos considerado que lo que nos hacía genuinamente humanos era la creatividad. Y nos damos cuenta de que realmente eso funciona por unas redes neuronales y que si nos paramos a pensarlo, y lo pongo esto entre comillas, todo acto creativo es una réplica inconsciente de haber mezclado muchos conocimientos que tenemos cada uno en nuestra cabeza, y que hemos establecido una relación, y que de esa relación y de esa elección es lo que surge esa pieza única, entre comillas. Entonces, quizás a lo mejor lo que nos hace genuinamente humanos es esa capacidad de emoción que queremos transmitir con la obra y esa capacidad de elección sobre los contenidos. A lo mejor tendríamos que ver la inteligencia artificial como una tropa de colaboradores que nos sugieren nuevas relaciones y nuevas maneras de hacer las cosas. Y entonces ahí también es muy importante el que construyamos, digamos, o parametricemos esa inteligencia artificial de manera que nos garantice una diversidad cultural que permita ampliar los imaginarios colectivos, no siempre estar incidiendo en los mismos términos.
No, yo solo quería comentar que me parece muy interesante este aspecto de cómo generar los algoritmos. Normalmente hay intereses económicos, son modelos de negocio de qué queremos recomendar, que a veces no van en beneficio de la necesidad social, ¿no? Entonces aquí es muy importante que no ser, como yo decía, no ser espectadores de a ver qué, ¿no?, qué me recomiendan, sino intentar crear nuevas plataformas, nuevos modelos de negocio un poco que tengan un sentido, ¿no?, como queramos. Sí, porque bueno, ya solo por rematar antes, precisamente lo que se siente en la evolución de la música actualmente es un proceso de homogenización, ¿no? De realmente satisfacer el gusto y lo de, entre comillas, vulgar y lo trillado y por lo trillado, ¿no? Entonces ahí efectivamente sí que, claro, digamos, podríamos hablar que hay dependiendo de cómo están desarrollados los modelos, podríamos hablar incluso de un tipo de censura, ¿no?, que se está creando de forma natural y que está dejando la diversidad, o sea, todo lo que no es raro es industrial. Y muchas veces dice que esto es muy raro, ¿no? Sí, ocurre como, o sea, todo el mundo viste de Pull&Bear o de Springfield, o sea, la homogenización llega a todos los niveles. Y a nivel de pensamiento, ¿no? Entonces, hoy una cosa es el individuo y otra cosa es el individualismo, ¿no? Y el individualismo tiene mucho que ver, más que ver con la masa que con el proceso de individuación y realmente de llegar a lo que tú se supone que tendrías que ser como ser humano o como artista. Buenas, soy Francisco Cuadrado, soy músico y también profesor en la Universidad de Loyola, y quería conectar varias ideas de las que voy mencionando, y tu última intervención conecta justo con lo que yo estaba pensando. A ver, indudablemente la IA nos va a traer muchas posibilidades creativas, y yo siempre digo, cuando un compositor buscaba letras para una canción y no se le ocurrió nada, buscaba un diccionario de sinónimos. Después, cuando vino Internet, buscaba en Google. Y ahora que tenemos la IA, pues le pregunta a la IA para, oye, como generador de ideas, que como ha dicho antes la compañera, para tu actividad creativa me parece fantástico, y no solo a nivel puramente musical, ya llevamos décadas utilizando la inteligencia artificial para procesos de mezcla, de automatización. Los instrumentos virtuales han venido a sustituir en muchos casos instrumentos, o sea, son herramientas de las que podemos tener a disposición los músicos. ¿Qué ocurre? A mí me preocupan varias cosas. Por un lado, lo que acaba de comentar Pablo de esa homogeneización. ¿De qué se están alimentando estas inteligencias? ¿Qué va a ocurrir? Que ya está ocurriendo, es decir, ya el indie ya se ha convertido en mainstream, ese proceso de homogeneización. ¿Qué va a ocurrir cuando la IA, que nos va a surtir de ideas a los creadores, se alimente de las creaciones de la propia IA? O sea, vamos a entrar en un bucle en el que esa aportación de creadores humanos, que hemos bebido efectivamente de muchísimas fuentes, pero que ahí hay una aportación vamos a decir, previamente humana, ya deje de existir y vamos a entrar en un bucle donde la IA se alimenta de la propia IA? Eso es una pregunta que dejo en el aire. ¿Cuál va a ser el resultado de esa creación? Ya una respuesta la podemos encontrar en la propia evolución de la industria de la música a nivel sonoro. Se hicieron 2 estudios en 2 revistas, una británica, otra norteamericana, a principios de este siglo, para evaluar cuáles eran los mejores temas a nivel de producción, los mejores temas musicales de la historia de la música. Los 10 primeros eran de antes de los 90, recordemos que a partir de los 90 aparece el audio digital y aparece la posibilidad de digitalmente procesar el sonido, con lo cual esto nos alumbra quizás un poco. Y bueno, ya como profesor y desde la parte más docente, como ha mencionado también Emilia, me preocupa muchísimo la información y la formación, no solo en la parte positiva de creación de nuevos modelos de negocio, de formar a los futuros músicos en el uso de estas herramientas, sino en los peligros o en el mal uso que se puede hacer de esta inteligencia. El desconocimiento que muchos autores tienen acerca de cómo proteger sus creaciones o cómo usar. Muchas veces utilizamos, me preguntan los alumnos, en este tema que tengo que componer, ¿puedo utilizar una base que me descargo? Digo, no. Esta base pertenece a otra persona y yo te estoy pidiendo un tema absolutamente tuyo. Pero ya está habiendo casos, y cito, el otro día me encuentro por Instagram una publicidad de una nube que te ofrece, está especialmente dirigida a perfiles creativos, la han diseñado así, la venden así, te ofrece no sé cuántos teras de espacio casi gratuitos. Cuando entras en su pliego de condiciones, uno de los derechos que se reservan es no van a publicar los contenidos que tú subas, pero todo lo que tú tengas almacenado en esa nube, ellos se reservan el derecho de utilizarlo o de cederlo. Quiero decir, claramente están buscando el negocio de voy a utilizar todos los datos de todos mis usuarios para alimentar inteligencias artificiales.
Esto sí me parece peligroso por la desinformación. Y lo último es algo que habéis mencionado en varias intervenciones acerca de esta conexión humana. Mi opinión es que en el fondo, y voy un poco al público, el público, a pesar de esa homogeneización, busca una identificación con el artista. Y siempre el fenómeno fan, que se ha analizado desde muchas perspectivas, es la conexión personal del usuario, del oyente, con el artista. Entonces, para mí, al final, siempre vamos a tener que establecer esa conexión humana. Y esa necesidad de expresión, esa necesidad de creación, es la que al final nos va a mantener un poco vivos como creadores, y la que utilicemos unas herramientas u otras nos va a permitir y nos va a generar esa continua necesidad de seguir expresándonos. Esperemos que esté a buen término. Yo quería participar. Buenas tardes. Me llamo Tero Heikkinen. Hago música como Future Arc. Soy productor e ingeniero de mezcla. Y me ha parecido súper interesante todo, porque llevo mucho tiempo pensando en el tema, porque yo soy uno de ellos que me da un poco miedo por muchas razones. Pero una cosa que sobre todo estoy pensando es que estamos viviendo como una edad de creadores, que todo el mundo quiere ser creador. Ya se está viendo en el campo sobre todo visual. El siguiente va a ser, ya está pasando en el campo musical, que todo el mundo va a ser un compositor, ¿sabes? Y entonces es verdad que puede existir el argumento que aunque haya saturación de contenido, siempre se va a destacar algo original, diferente. Pero no sé si tenéis vosotros algún pensamiento sobre esa saturación del mercado, de todo tipo de contenido, que va a ser increíble la saturación cuando la inteligencia artificial quizás en 2 meses va a ser todavía más capaz de crear cosas creíbles de música visual. Yo, si me permites, quiero contestarte. Estoy muy de acuerdo en lo que planteas. En cuanto a la saturación, y también lo que tú comentabais de la homogenización, ¿no? de esa media estándar, ¿no? Homogeneizada de contenidos. Y lo voy a hilar con algo que decía Isabel, que me parece súper interesante, que es esto que estáis hablando de realmente qué es el arte como la conexión entre dos individuos, la creación como aquello más allá del objeto que conecta a dos personas. Y a mí me surge una duda. No me quiero poner yo apocalíptico, ni mucho menos, pero estamos soltando miedo sobre la mesa, ¿no? Y ya en la actualidad creo que la enorme saturación de contenidos en todos los ámbitos hace que se pierda un poco, o sea, el público no puede abarcar todo, y hace que se pierda un poco, yo creo que lo que decía antes, el valor de la obra también, ¿no? Entonces, en una situación en la que va a haber una avalancha brutal de contenidos producidos por IA, que estoy seguro que ahora mismo van a ser más, habrá mucha música incidental, en el ámbito de videojuegos está claro que es un ámbito que ahora mismo recibirá mucho contenido, pero sí que creo que a grandes rasgos va a haber una avalancha enorme de contenido nuevo, y entonces me pregunto, no lo sé, no sé qué pensáis. Si el arte, sé que esto es un debate de qué es el arte y cómo concebirlo, pero si lo concebimos como, tú decías, Isabel, esa forma en la que un individuo expresa una serie de experiencias, sentimientos, que las plasma en algún tipo de objeto tangible o intangible, que produce sentimientos y experiencias en un receptor, no sé hasta qué punto, cuando el receptor perciba, primero, la saturación, pero segundo, que quien produce ese contenido no es un ser humano, sino una máquina. No estoy diciendo que esto esté justificado, digo, no sé si esto puede provocar en el receptor un sentimiento de desconexión o falta de interés acerca del conjunto de creaciones, y que de forma global haya, por parte del público en general, una pérdida de interés por las obras y por los contenidos en general, porque tampoco se van a distinguir muy bien, que pasará en un momento dado, que es IA, que es humano.
Eso es una duda que tengo que... Se supone que uno de los objetivos de la ley es precisamente, ¿no?, determinar y que haya una determinación absoluta sobre qué está creado por una IA, ¿no?, y qué está creado por un ser humano. A ver, yo creo que técnicamente hay un efecto del algoritmo de recomendación o de búsqueda que se basa en similitud, es un poco lo que habéis dicho, y que va recomendando cosas similares a... Nosotros hemos hecho algunos estudios en música electrónica, sobre todo, y cómo la recomendación por similitud al final hace que te especialices en una similitud y que no aprecies la diversidad, ¿no? Eso es lo que se ha comentado. Entonces, estos algoritmos se tienen que diversificar y se tienen que... Y también el hecho de que se recomienden, pues, los catálogos producidos por la inteligencia artificial o el tipo de música. Entonces, técnicamente la similitud se ha utilizado mucho y ahora tiene estos efectos sociales de que hay estos sistemas de búsqueda que iban a darnos acceso a todo el contenido y al final lo que hacen es tenerte en la burbuja, ¿no? Y luego, por otro lado, hay una parte que yo creo que es importante de comunicación al oyente de qué es lo que está escuchando, ¿no? Porque ahora mismo ya no podemos confiar en nuestros sentidos. Tú no puedes saber si esto es una voz humana o no es una voz humana. Eso ya, cuando estás escuchando un cantante, con todo el procesado que hay, no lo sabes, pero igual es que ni te importa, ¿no? Entonces, yo creo que la información al oyente va a hacer que la persona interesada pueda distinguir qué es lo que está escuchando y de quién viene. Pero sí que me preocupa esta saturación de contenido muy similar, pero que al final sí haya que educar un poco al oyente para que distinga e informarle, porque ahora no vamos a ser capaces de distinguir realmente lo que es un contenido artificial de lo que es un contenido humano, sobre todo en el ámbito auditivo y visual, yo creo que también. Entonces no sé si técnicamente es porque los algoritmos reproducen patrones y porque recomiendan por similitud. Entonces esto en principio está bien porque si vas a comprar A, pues te gusta B porque es similar, pero a largo plazo lo que te crea es un poco Un sentimiento de nicho. este nicho. Efectivamente, el problema, y quizás lo comentabas tú, de qué va a pasar cuando la inteligencia artificial se alimente a sí misma. Sí, estaba pensando en Carlos II, ¿sabes?, de Austria, ¿sabes? O sea, el rey tonto, ¿no? O sea, que al final de tanto cruzarse entre ellos, ¿no? ¿Sabes? Mira lo que pasó, como que se extenúa... La endogamia. La endogamia, ¿no? Se extenúa el modelo y realmente hay algo que para mí es muy importante y es realmente el conocimiento profundo de dónde vienen las cosas, ¿no? Respecto a la similitud, si tú escuchas, efectivamente te va dirigiendo en una dirección, realmente te va creando un aislamiento, ¿sabes?, de la realidad y realmente no llegas, no tienes una cultura de dónde vienen realmente las cosas, ¿no? Por ejemplo, escuchas un sonido y dices, ese sonido, pero a lo mejor ese sonido resulta que, bueno, es un sonido que inventó Stevie Wonder, ¿no? O, por ejemplo, una escala. Si tú, por ejemplo, me parece muy interesante utilizar estos modelos, por ejemplo, para descubrir esas similitudes. Por ejemplo, pues que Mozart utilizó una escala de tonos en Don Giovanni, ¿no? Y a pesar de que dice, todo el mundo piensa que la inventó Debussy, pues hay una escala de tonos en Don Giovanni de Mozart, ¿no? Y hablando de Mozart y hablando de las similitudes y la generación, por ejemplo, en época de Mozart había muchos compositores que hacían básicamente lo mismo que él y que ahora los escuchamos y dices, pero ¿cómo puede ser que el último movimiento de la Sinfonía número 40 fuese un escándalo? Si suena casi... Pues en esa época, ese pequeño detalle, ese pequeño encanto dentro de, digamos, del esquema claustrofóbico de la música clásica es lo que hace que de pronto genere como una magia, ¿no? Como pasa con muchos... Entonces yo, ahí, en esas sutilidades, ¿no? Y no estoy muy de acuerdo con la idea de ver el arte como algo que es como una comunicación entre dos personas, ¿no? Sino más bien como, o sea, un contexto en el que se crea una realidad más intensa que la realidad, ¿no? Y te engaña para creer, ¿no? Y esa es una de las funciones que yo creo que tiene el arte. Otros mundos son posibles, ¿no? Entonces, yo creo que el gran reto es utilizar ese enorme potencial, ¿no?, de esta tecnología. Toda tecnología tiene un lado oscuro, te puede ayudar a crear, pero te puede destruir, ¿no? El ser humano siempre quiso volar, pero ahora tenemos bombardeos aéreos, ¿no? ¿Sabes? Entonces, con la inteligencia artificial nos puede pasar lo mismo, puede potenciar tu creatividad, pero puede acabar
totalmente con el proceso creativo del artista, ¿no? O sea, si al final hay una endogamia, una autofagotización de cosas que al final pues tenemos esto, pues es un Carlos II, bueno, casi por el ejemplo, ¿sabes? Pero me ha venido así como a la cabeza, ¿sabes? Por ahí el sector cautivo de ahí quiere participar. Yo quería que plantear aquí varios temas, ¿no? Por ejemplo, no debemos olvidar que ya hay artistas digitales que no existen en la realidad y que están triunfando. Los artistas pop anime. Yo he apuntado aquí un nombre, Hatsune Miku, y triunfa. Te quiero decir que tienen miles de seguidores. Hay influencers incluso creados ya Sí, por sí. ella. Además son artistas que no se cansan, no duermen, pueden estar en varios sitios a la vez. Eso lo podemos trasladar al cine. ¿Para qué necesito un actor que salte o que interprete o que haga el amor cuando tengo una imagen digital 3D que puedo hacer lo que yo quiera cuando yo quiera sin protestarme ni...? Entonces, ese riesgo lo tenemos ahí. Por ejemplo. Ahora Mercedes ahí tendrá para opinar. Y sigo. Yo no tengo descendencia, pero algunos a lo mejor habéis tenido hijos y le habéis comprado el Guitar Hero, y en el Guitar Hero 5 aparece el pobre Kurt Cobain, que su viuda Courtney Love cedió los derechos de la imagen a ese grandísimo, maravilloso juego, y su única preocupación fue elegirle la ropa y el peinado a su marido muerto. Bueno, al menos era Guitar Hero, no era ninguno de... Sí, pero me refiero a que ahora, Paul, como sabes, el derecho, por desgracia, siempre va por detrás de la realidad. Entonces ahora los artistas no solo se van a tener que preocupar de su presente, sino también de su futuro y dejar testamentos digitales para que su imagen no se use de una manera que a lo mejor no les hubiera gustado. Y eso va a suceder, porque ¿qué pasa si ahora llega a Arabia Saudí y le compra a Yoko Ono los derechos de imagen de John Lennon, y ahora John Lennon, muerto, revivido digitalmente, empieza a defender que el petróleo es maravilloso y que el planeta es mucho mejor así? Entonces, todo es muchísimo más complejo, ¿no? Y ahora, a mí, por ejemplo, me hubiera gustado en este debate, que es súper interesante, que estamos todos aquí, me haría falta una figura de un filósofo o una filósofa, porque hay muchas cosas que realmente son cuestiones muy profundas. Por ejemplo, yo escucho una canción, ¿no? Y la canción puede ser muy buena, puede ser algo que me emocione, y lo ha creado una máquina. Entonces, ¿esa canción de quién es? ¿El espíritu de esa canción de dónde viene? Es más, si yo creo un artista virtual que crea canciones virtuales, ¿puede llegar a tener personalidad jurídica propia, tener una cuenta? ¿Le puedo crear una vida? ¿Se puede casar, divorciar? Es decir, es que todo es tan complejo. Entonces, ¿qué es lo que nos queda a los seres humanos? Yo creo que lo que nos queda es diferenciarnos. Lo que nos queda es la proximidad. Ya no digo ni siquiera, por ejemplo, en los conciertos para los músicos, porque estos artistas anime se suben a los escenarios y están ahí, y la gente los aplaude, porque se pueden crear digitalmente en 3D. Pero lo que nos queda es diferenciarnos y tocarnos y olernos, y eso es lo que nos queda, y adaptarnos al futuro que nos viene, que va a ser súper interesante. Y dejando testamentos digitales para que no usen vuestra música, vuestras imágenes o para anunciar detergentes o tocar el Guitar Hero. Pablo. ¿Reme o...? Si quieres tú, Mercedes. O sea, me parece súper interesante todo lo que estamos hablando. Yo creo que justifico también ese miedo, porque el 50% de los creadores somos analógicos todavía. Hemos tenido que aprender todo esto. Es toda una revolución industrial lo que me parece que está sucediendo. Y como todas las revoluciones industriales, al final tienen una parte comercial e industrial muy importante. Nosotros todos somos de un sector económico, porque al fin y al cabo todos somos sectores económicos, que tiene algo que no tiene otros sectores, que se llama creador, se llama autoría y se llama derechos de autor, que no lo tienen otros sectores. Y a mí lo que más miedo me da de todo esto, o personalmente mis inquietudes, son que cómo se va a comercializar este nuevo sector. Hasta ahora los autores teníamos unos derechos por esa creación. Dentro de toda esa cadena productiva existía el más pequeñito, que éramos los creadores. Pero es que ahora una multinacional puede tener derechos de autoría sobre una creación. Es que las creaciones ahora pueden dejar de ser
como personas propias, como personas físicas. ¿Cómo se va a regular todo ese tipo de derechos? Yo creo que el margen legal es tan importante en estos momentos para poder canalizar toda esta nueva industria y que no se nos vaya de las manos como se fue en otros momentos, que me parece fundamental. La normativa europea ahora mismo tendría que regularizar todo ese tipo de derechos y de conflictos, porque creo que van a cambiar los conceptos, va a cambiar el concepto de creador, de autoría, de originalidad, sentimientos, todo ese tipo de sensaciones que podía generar un creador, las va a crear una máquina y la vamos a comprar y seguramente nos vamos a emocionar y llorar con una obra que antes era solamente un producto que solamente podía venir de una persona. Esa despersonalización puede llegar a romper ciertos límites éticos y morales y sobre todo económicos si no se regula legalmente. A mí una nueva tecnología que creo que aporte beneficio, que sea barata y no contamine, la compro, me parece maravilloso. Pero creo que el margen legal creo que es el momento de poner esos ciertos límites y sobre todo estructurar muy claramente dónde llegar y dónde no llegar, más allá de lo ético, sobre todo por lo económico, que es lo que prima. Nada más. Hola, pues yo la verdad es que os estoy escuchando y he apuntado 300 cosas que me gustaría preguntar. Voy a intentar resumir porque se me ocurre, bueno, tengo ahora mismo una tormenta de ideas. Yo trabajo en el doblaje, soy actriz y directora de doblaje y también trabajo en el cine, que estamos hablando mucho de la música, pero que no estamos viendo que la inteligencia, o sea, no estamos diciendo que la inteligencia artificial puede hacer diseño de vestuario, yo lo he visto hacer en 36 segundos, con 36 segundos, un diseño de vestuario precioso, y además te pregunta, ¿quieres los patrones? Se puede hacer una película en un sitio concreto, en una localización, y puedes estar en cualquier parte del mundo o en 300 partes del mundo. La inteligencia artificial parece ser que lo puede hacer todo, incluso suplantar también a los actores y a las actrices. Entonces, hablábamos antes de la regularización y decía lo mismo ahora Remedios, pero ¿cómo llegas a esa trazabilidad de todo lo que llevan años y años utilizando, que ya no es posible? Creo que no es posible dirimirlo porque ya eso está ahí, la inteligencia artificial ya está alimentada. Eso por un lado. ¿Es posible? La pregunta sería, ¿es posible tener esa trazabilidad? ¿Existe alguna manera? Porque da la sensación de que no. Luego, por otro lado, la sobreproducción, ¿no?, de la que hablábamos, ¿eso a dónde va a llegar? ¿O a dónde nos va a llevar? A que al final el trabajo de un creador valga relativamente poco o nada. Por otro lado, si se habla de patrones que limitan un poco la diversidad, ¿hasta qué punto podemos estar manipulados por gobiernos o por quien maneje el mundo, que no sé quién es, pero hasta qué punto podemos estar manipulados teniendo en cuenta que vamos a ver, oír y sentir lo que ellos decidan? Que eso sí que es terrorífico, eso sí que es un poco de miedo, ¿no? ¿Qué? Pero siempre ha habido la disidencia. Si también te cargas la disidencia, aunque haya sido siempre así, no sé, yo creo que ya va a ser muy fácil. Que hablaban antes de que una persona, bueno, podemos buscar la proximidad porque la máquina no se casa. No, ya puedes elegir a tu pareja a través de inteligencia artificial y puedes tener la pareja que tú quieras como tú quieras. Entonces, como quieras que sea, la diseñas según tus gustos, ¿no? Entonces, en resumidas cuentas, estamos ante un cambio de paradigma y tenemos claro hacia dónde puede ir, porque me parece que lo único que nos queda es lo que decían antes por aquella zona, la filosofía y apelar a la ética y a la moral. Creo que poco más, o al menos a lo mejor yo soy muy, muy pesimista, pero me parece que el derecho va muy por detrás, como decíais, de la realidad, y la realidad de la inteligencia artificial se va modificando por trimestres. Yo el otro día estuve viendo, o sea, me contaban que
existe la posibilidad de que una película, por ejemplo, hecha con inteligencia artificial, pueda ir modificando los parámetros que tiene según la reacción del espectador. Es decir, una película para ti personalizada. Luego, entonces, si ya va a ir viendo lo que yo estoy sintiendo y lo va modificando dependiendo para que yo esté siempre y me guste lo que está haciendo, y termino con un artículo que vi hace unos días que decía un experto que existe un riesgo muy grande de que la inteligencia artificial se vuelva consciente. Y entonces ya ni Carlos II ni nadie, sino que ya, ¿sabes? Entonces, bueno, pues planteo todo esto aquí y plantearía muchas más cosas, pero bueno, me callo ya. No, algo muy rápido. Para mí es más preguntas, es fantástico el debate. La imaginación. ¿Dónde se quedará la imaginación del ser humano? Que es como la base, la primera herramienta de la creación, ¿no? Entonces, si estamos en la era de todos son imágenes, y nuestra imagen interior, ¿dónde está? ¿Dónde está la imagen interior? ¿Dónde está la reflexión? ¿Dónde está la pregunta? El tiempo, el proceso. ¿Qué pasará con todo eso? Eso para mí es lo que me está surgiendo ahora. Y aquí querías... bueno, vale. Sí, bueno, yo soy Héctor Giner, tengo una empresa de tecnología y también soy músico, entonces quería dar un poco un contrapunto a lo que estamos comentando, porque creo que el debate, y es normal porque es un ámbito bastante amplio, se está diversificando en distintas ramas que creo que no tienen tanta relación entre ellas, ¿no? Estoy muy de acuerdo con uno de los grandes problemas de la inteligencia artificial, es la escalabilidad, la potencia de escalabilidad. También hay un problema que no se ha comentado, pero que es la dependencia computacional en las 3 grandes empresas mundiales, ¿no? Que son Amazon, Microsoft y bueno, la dependencia con OpenAI, ¿no? Y eso nos lleva al ámbito más tecnológico, ¿no? Pero yo sí creo que, por ejemplo, cuando vamos a entrar en un ámbito un poco más antropológico sobre la homogeneidad, el consumo, lo que esperan las personas, los individuos, la individualización de las experiencias, creo que ese problema ya viene de antes y no tiene nada que ver con la inteligencia artificial. De hecho, lo que hablábamos de los sesgos, de la manipulación, eso ya estaba pasando en redes sociales cuando se utilizaban algoritmos mucho más básicas y que no tienen nada que ver con la generación a través de la inteligencia artificial. Eso al final son ciclos sociales y que, por ejemplo, el empobrecimiento de muchas artes escénicas, yo lo percibo también en el cine, ¿no? Todo este sobreconsumo sobre series y tal, al margen de la música, pues es algo que ya venimos viendo desde hace tiempo y que no tiene nada que ver con las guías generativas, que es otro ámbito que se abre, ¿no? Por lo tanto, quizás esto sea una gota encima de ya ese colapso de contenidos que ya todos sufrimos y que estamos viendo en todo ese ámbito, ¿no? Y yo, como parte también de mi actividad, tenemos unas iniciativas de diseño ético especializadas en productos digitales, ¿no? En aplicaciones. Y creo que es muy interesante, mencionabais antes sobre filosofía. Sí, al final hace falta un ámbito filosófico en que aquí estamos hablando siempre del creador porque es la industria en sí misma y creo que es importante. Aunque alguien mencionaba por ahí que los que creamos software nos quedaremos sin trabajo, y eso sí me afecta directamente a mí, aunque todavía creo que queda para eso, ¿no? Pero creo que también es muy importante atacar este problema desde el punto de vista del que consume, ¿no? Y creo que cuando pensamos, por ejemplo, en el diseño de productos digitales de experiencia, pensamos en las interfaces capacitantes, ¿no? En si queremos que de verdad esa persona esté más tiempo en una aplicación o si deberíamos dar un paso hacia qué es lo correcto o bajo qué marco ético sería lo correcto para ese usuario y no lo que nos venga bien a nosotros a nivel de negocio. Aquí es algo parecido. Es decir, yo, por ejemplo, sí tengo una visión más crítica sobre la añoranza de otros tiempos. No creo que antes la cultura fuera más diversa. Es decir, antes escuchabas la lista de los 40 y ahí sabíamos cómo se llegaba, ¿no? Por ejemplo, y sin embargo, con Spotify, con Apple Music, puedes escuchar cualquier disco de cualquier persona, ¿no? Es decir, no siempre antes fue mejor. Lo que sí creo que es interesante que hubiera una dirección hacia qué queremos conseguir, pero creo que lo más importante y quizás lo más difícil o prácticamente imposible es qué es lo que espera el público de ese creador, supuestamente, que es el que tiene que aportar algo, ¿no? Porque me siento muy identificado con algo que comentabas antes. Yo, cuando hago música, aunque puedas tener un objetivo comercial, yo lo creo que es una expresión personal. Incluso para mí no es ni para compartirla para los demás. Yo soy introvertido y no me hace falta compartirlo. O sea, es algo que hago para mí mismo. O sea, que creo que ese ámbito artístico siempre existirá, aunque lo hagamos en una barbacoa y no lo subamos a internet.
Por lo tanto, cuando ya hablamos de la distribución, precisamente creo que el problema es ese, es un problema de distribución, un problema de escalabilidad y un problema de modelo de negocio básicamente, pero no tanto antropológico, sino ya es un problema que ya viene de largo, ¿no? Desde hace, yo creo, de la creación de las redes sociales principalmente. Yo, al hilo de lo que acabas de decir, porque va completamente conectado, yo veo dos líneas muy claras. Una, lo que es la parte del modelo de negocio de la industria, del impacto que va a tener en la industria, y que, como bien dices, es algo que viene de muy atrás. La inteligencia artificial es, como has dicho, la gota que se añade a algo que ya existía y viene existiendo. Y eso lo conecto con lo que para mí podría ser una vía en la que pienso que deberíamos caminar todos, y la defino con la palabra criterio. Y tiene mucho que ver con la formación y con la educación. Primero, el criterio en formar a los futuros públicos, en valorar, en diferenciar, en poder elegir. Es decir, no depender de ese algoritmo, no depender de las recomendaciones que te hace una herramienta, sino tener tu propio criterio para elegir. Y después hablo de criterio en otro sentido, en el sentido de la figura del creador. Al final, pues sí, un diseño del vestuario te lo hace en 36 segundos, pero lo tienes que decir. ¿Qué quieres que te haga? Es decir, el criterio, salvo que la inteligencia artificial se vuelva consciente, hasta ahora lo que se está haciendo es utilizar la IA para sustituir algo que antes se hacía de otra forma, pero al final el criterio de la persona que utiliza la IA es el que impera, es decir, yo quiero esta localización, quiero esta otra, y ese criterio es el que creo que se debe seguir manteniendo. Es algo que ya se ha vivido en la industria de la música y está teniendo un proceso de vuelta atrás. Con los instrumentos virtuales, yo hablo de un ámbito muy específico, la música para audiovisual. Los instrumentos virtuales durante muchos años han venido sustituyendo en muchos casos, sobre todo en producciones de bajo presupuesto, al contar con músicos y con instrumentistas reales. Sin embargo, está habiendo una reversión de la tendencia. Cuando hablo con compositores, con músicos, oye, me pregunto por mis estudiantes, ¿qué consejo le puedo dar a un futuro compositor, a un futuro músico, para que pueda tener posibilidades para que se diferencie? Y siempre la respuesta es que vuelva a utilizar instrumentos reales, que se olvide de los instrumentos virtuales, que no compre más librerías, que grabe, que componga con lo que tiene. ¿Por qué? Porque hay una saturación a nivel de producción, a nivel auditivo incluso, ya se ha estandarizado tanto que realmente la diferenciación va a venir por saber utilizar el criterio y saber utilizar el oficio. Entonces, pregunto, ¿en qué sentido se está explorando tanto desde la legislación como desde el ámbito legal, esta nueva ley de la IA? ¿Cuál es vuestra opinión en este sentido? Porque... Contestamos y luego pasamos a María, por favor, que está esperando. Como queráis, ¿eh? Sí, contestamos y ahora pasamos a María. A ver, habéis comentado varios de vosotros en qué punto estamos legalmente, e incluso habéis afirmado, y creo que es cierto, que el derecho, la ley siempre va por detrás de la realidad, sobre todo de la tecnología. Eso es cierto. No obstante, yo diría que en este caso no va tan por detrás. O sea, creo que lo que están ahora mismo haciendo en Europa me parece que es un puñetazo encima de la mesa diciendo que es un tema que les preocupa, les dan urgencia y demás. Luego ya en el texto final estará aterrizado como esté, con mayor o menor profusión, pero esto es así. Yo creo que, a grosso modo, o sea, a nivel legal, la IA afecta a 50 cosas, del ámbito, de todos los ámbitos sociales y de industrias culturales también, a 50. Pero por resumirlo en dos bloques, yo diría que por un lado está el tratamiento de las creaciones novedosas generadas por la propia inteligencia artificial. Ese es el primer bloque, y ahí habría que meter qué tipo de naturaleza jurídica tienen esas obras, si tiene consideración de autor o no la IA, que ahora mismo a nivel mundial no, porque la condición de autor está vinculado con la persona natural. Casi en la totalidad de las legislaciones. Yo creo que queda mucho para dar ese paso. ¿Cuál es el tipo de protección, por tanto, que se le va a dar a esas obras creadas por IA? ¿Vale? Porque si no van por derechos autorales, habrá que ver si van por derechos conexos, sui generis, si se hace pues una analogía con lo que establece el artículo 97.2 de la LPI en relación al software, ¿vale? Donde crea esa ficción, donde las creaciones de software sí que residen al final en la persona jurídica que está detrás de la organización de ese software. Todo eso habrá que verlo. Habrá que ver también, ahora que estamos en esta casa, a nivel económico también,
toda esa avalancha de contenidos, qué tipo cómo afecta en su caso a los repartos de derechos, porque está claro que a nivel o sea, cambia lo que es el paradigma del mercado y de lo que son, bueno, de lo que es el concepto de creación de obra, ¿no? Ese es el primer bloque. Y hay un segundo bloque que tiene que ver con esas obras generadas por IA, sobre qué contenidos de terceros se soportan y de qué manera lo están haciendo. Y ahí incluiríamos todo lo que hemos estado comentando al principio de la reunión acerca de pues, la alimentación y entrenamiento de IA, de tema de suplantación, deepfake y demás. Esos son los dos ámbitos. Yo realmente, y coincido con lo que tú decías, hay una serie de consecuencias que va a haber por el mero hecho de que entra un nuevo modelo de negocio que es completamente disruptivo. Yo, sinceramente, no conozco un elemento tecnológico que sea tan disruptivo como este, casi en la historia. O sea, creo que esto va a ser un cambio radical. Y esto va a implicar lo decía al principio, nuevas dinámicas de mercado que son imparables. Y tampoco tengo nada que decir, me puede parecer mejor o peor, ¿sabes?, como ser humano, como ciudadano, pero no tengo nada que decir al respecto. Yo lo único en lo que incido, al final la condición de abogado de uno pues, le lleva ahí, es a que esas mecánicas de mercado no se soporten sobre infracciones de derechos, porque esa protección de esos derechos es lo único que les queda a los creadores en este nuevo entorno, que me parece que es muy áspero, muy complicado y que sin duda va a afectar pues, a puestos de trabajo y bueno, ojo, añado también, trabajos que se cambiarán por otros y surgirán, como decía Emilia, nuevas posibilidades, nuevos modelos de negocio, también súper interesantes, como siempre ha pasado, ¿vale? Y eso, bueno, es parte del juego. Bueno, yo igual, para no extenderme mucho, yo creo que coincido con lo que se ha dicho y también con lo que has dicho tú desde el punto de vista, para mí la inteligencia artificial es una tecnología diferente y todos los aspectos que están comentando son aspectos socioeconómicos y geopolíticos, o sea, y culturales, o sea, no tienen nada que ver, tiene que ver con el uso de la tecnología que hacemos como sociedad, tanto las instituciones como los agentes económicos que quieren tener un aprovechamiento comercial, como la sociedad civil o, en este caso, la sociedad de autores o este tipo de organizaciones. Entonces, decir que la culpa es de la inteligencia artificial es un poco irresponsable, en el sentido de que como ciudadanos a veces tenemos que tomar las riendas de la realidad y todas las cosas tienen su buen uso. Yo conozco muy bien el ejemplo de Hatsune Miku porque lo hemos trabajado en mi grupo y fue una gran oportunidad para creadores que no se atrevían a cantar en una cultura como Japón, que hay mucho interiorismo, para que ellos pudieran componer con esta. Y era una comunidad que estaba creando canciones, que estaba votándolas para el concierto. Entonces todo tiene su lado positivo y su lado oscuro. Entonces, cuando se culpa a una tecnología, es una manera de decir, oye, es que la inteligencia artificial va... Como aquel episodio de Los Simpsons que decían, quememos el observatorio. Igual. Pues entonces yo creo que hay un rol, un poco, sí que hay mucha presión económica, porque es un arma de beneficio económico. Entonces hay muchos beneficios económicos de crear un vestuario en 36 minutos porque realmente no tienes que gastarte todo lo que se gastaba antes, ¿no? Entonces, yo creo que hay un gran rol de la sociedad civil de proteger los derechos fundamentales y la seguridad, que es un poco donde va el trabajo de la regulación y la sociedad civil. Y también como ciudadanos, pues de tener... la responsabilidad está en todo. Entonces, un poco en la regulación de servicios digitales, la responsabilidad está en las plataformas. No pueden decir, no, nosotros solo integramos, ¿no?, los contenidos. La responsabilidad está en las personas, pues, que en tener una educación, en saber cómo hacer un consumo responsable. Y luego, en el ámbito, pero sí que va a tener está teniendo ya un impacto y lo va a tener. Entonces, lo único que podemos hacer es intentar tomar las riendas de la realidad en cuanto a consumidores y en cuanto a creadores. Efectivamente, y un segundito solo para... Y efectivamente, la responsabilidad de la sociedad y concretamente, como comentas, de los artistas, ¿no? Por ejemplo, respecto a lo que comentabas de los instrumentos virtuales,
Claro, yo no sé cuál es el sentido de que un modelo de inteligencia artificial componga como Mozart si ya tenemos a Mozart, pero realmente, digamos ahora el Machine Learning está abriendo unas posibilidades increíbles, por ejemplo, en el ámbito de la síntesis de sonido. Volviendo al tema de Xenakis, ¿no? Que fue uno de los grandes inventores de nuevas formas de crear sonido con computadores, la síntesis estocástica, la síntesis granular, etcétera. Por ejemplo, ese es un ámbito en el que hemos llegado a un impasse, por decirlo así, porque muchas veces los artistas pues, tienen imaginación creativa, etcétera, pero adolecen de una formación técnica, ¿no? Y a veces las personas que tienen pues, realmente esa capacidad técnica, pues a lo mejor no les apetece, y muchos ingenieros, por ejemplo, es curioso, que son grandes músicos, pero lo que les gusta es tocar jazz y no sé qué, y dice, pero no les apetece utilizar ese gran potencial, ¿no? Entonces, ahora, por ejemplo, con los modelos de difusión, etcétera, yo veo, digamos, los sueños, por ejemplo, de Xenakis, ¿no? Xenakis, cuando hablaba de la síntesis estocástica, decía, es posible sintetizar cualquier tipo de sonido, y digo, claro, porque era una cosa muy concreta, y realmente quizás él estaba anticipando, hablaba de una manera mucho más genérica de lo que iba a venir, ¿no? Entonces yo creo que o sea, se está abriendo, como dices tú, o sea, hay un gran potencial, toda tecnología tiene su lado oscuro, no vamos a decir, no vamos a eliminar todos los cuchillos del mundo, ¿no? O sea, evidentemente vamos a matar a las serpientes, ¿no? Porque te puede picar y te puede matar, pero es el símbolo de la medicina, al fin y al cabo, ¿no? El símbolo de la farmacia, ¿no? Entonces, yo creo que ahí, claro, está ese peligro de replicar, de hacer un modelo de negocio, que ese es uno de las, digamos, yo creo que uno de los culpables también del agotamiento de la industria es la propia industria, que han querido replicar y sacar otros Beatles y otros no sé qué, y no han permitido la innovación. O sea, ¿sería posible que la industria discográfica de principio del siglo, de principio de los 2000, le diese la oportunidad a un Prince? Pues yo digo no, porque sería demasiado raro, ¿no? O sea, ha habido como un proceso también de eliminar, de cortarle al pajarito el pico a ver si que entre bien en la jaula y tal, y entonces al final, ¿qué pasa? Bueno, pero esa homogenización, no olvides que en el ámbito de los sellos ha venido precisamente por la pérdida absoluta que tuvieron, con todos sus males y cosas criticables, los sellos, cuando llegan todos los nuevos modelos de negocio, esa pérdida que tiene económica es lo que hace que ese porcentaje de un 15-20% que tenían antes destinado a nuevas apuestas, digamos, artísticas más variadas, más variopintas, desaparece, porque tienen que buscarse la vida por donde tiran. Entonces, por eso te digo que... Sí, pero también han querido quedarse con los derechos del artista, ¿no? Bueno, perdón, que estamos aquí. Vamos con una última intervención. No, yo es que, vamos, que me tengo que ir, pero ya... Nos vamos Voy todos, a hacer María. la foto de irme, la que has dicho que no se puede. No, habéis dicho, yo soy profesora, ahora estoy dando clases en la universidad, y mi experiencia es que en febrero, lo he comentado con algunas personas aquí antes de entrar, en febrero estuvimos hablando de las representaciones sociales en torno a la IA, y la mayoría me dijeron, ¿eso qué es? Y en mayo estaban todos con el chat, haciéndolo. A ver, la reflexión que quiero hacer es que creo que en el ámbito universitario, en todos los ámbitos educativos y en general, debería de haber un debate social sobre esta cuestión que se anticipe a tanta afición que tenemos en España en particular, y ahora veo que en Europa también, de legislar. Tanto legislar, bueno, está bien, pero hay que madurar a nivel social un debate social de todos estos beneficios, de todas estas implicaciones filosóficas y bastante profundas que se han planteado aquí, ¿no? Incluso en la universidad yo es que plantearía ya una asignatura, ¿no?, del tirón. Hablemos de esto, cómo nos vamos a relacionar como seres humanos, ¿no? Porque qué implicaciones tiene en el lenguaje, en la comunicación, el uso de la IA. Yo estoy de acuerdo con todas las reflexiones que se han planteado aquí, que ya las redes sociales plantearon un panorama de polarización, de falta de debate, porque está todo el mundo clasificado por algoritmos, por similitudes, y eso hace que estemos en el momento que estamos tan complejo, y por lo tanto la IA no creo que sea responsable de nada de eso ya viene de antes. Pero creo que haría falta, antes de legislar y todos los temores que estamos viendo en el ámbito económico como sector económico, tendríamos que plantear otros debates mucho más. Es una reflexión final porque ya prácticamente lo habéis dicho todo.
Yo quería, por favor, si no os importa, Javier y Dani, también me gustaría escuchar vuestra opinión, porque hemos hablado mucho de música, hemos hablado mucho de audiovisual también, en cierta parte, pero no hemos hablado tanto de escénica. Sí, es verdad. Javier Berger, dramaturgo y guionista. Voy a contar una tontería, pero hace un año estaba trabajando en un programa de guionista y tuve un accidente y estuve de baja. Entonces me puse digo, hostia, lo de la IA. me voy a poner a tontear. Digo, hostia, voy a ver si puedo generar el material sin necesidad, solo, o sea, el trabajo que tenía que hacer solo utilizando inteligencia artificial. Era un programa de entretenimiento y el programa lo conocía y evidentemente, y en muy poco tiempo aprendí los prompts y tal para que tuviera cierta efectividad y me di cuenta, vamos, y generaba un material que era indistinguible de un guión normal, de un guión generado de una manera tradicional, digamos. De manera que me planteaba, claro, decía, hostia, esto lo sé yo, pronto lo va a saber la productora. Pronto lo va a saber la productora y por el precio de 3 guionistas contratas a uno y lo genera todo. A cero igual todavía no, igual todavía sí necesitas esa persona que genere, pero no necesitas un equipo, ¿no? Entonces eso me lleva al paso a o separamos la vida del trabajo o si no, evidentemente vienen tiempos de mucha precariedad. Ahora miro aquí alrededor estudiantes, 5 operadores de cámara que dentro de nada no van a ser necesarios, porque tú tienes una cámara robotizada y una realización automática y... Ahí tú dando ánimo, Javi. Es así, o sea, es una realidad. O sea, los dobladores ya captan la tímbrica, las inflexiones del actor original y, hostias, que ya está haciendo pruebas que a nivel usuario que no te das cuenta. O sea, que hay diseñadores gráficos, yo creo que está en todo. Y hablamos mucho de la singularidad del creador y tal. Hay muchos trabajos que no es singular. Hay muchos trabajos que se hacen, que tienen una funcionalidad, que dice, vale, ahora tengo que escribir una entrevista para el grupo de música que está de promoción, que tardo, media hora, a lo mejor 40 minutos. De la otra forma tardo 20 segundos, ¿no? Porque una entrevista de promoción son más o menos casi siempre iguales. O tengo que hacer un paso para presentar a no sé quién, que tardo poco, pero con lo otro no tardas nada porque tampoco se requiere que sea funcional, ¿no? Que no se requiere como lo excepcional. Y hay mucho trabajo que tiene que ver con lo funcional. Operadores de cámara, no sé, hay 1000 cosas, ¿eh? 1000 cosas y... No, bueno, no, es que a mí me da... No sigas haciendo sangre. Me da de pena, o sea, porque yo ya tengo 50 tacos, quiero decir, yo voy a ver cómo se destruye todo, pero ellos Soy Thanos. A mí me hace cierta ilusión, de verdad. El problema es saber qué haces con el tiempo que te sobra. Claro, pero porque tenemos la vida la tenemos ligada al trabajo, o sea, nos presentamos y decimos a qué nos dedicamos, ¿no? Y toda esta parte evidentemente no va a desaparecer la pintura, no va a desaparecer el teatro, no va a desaparecer, lo que no sabemos lo profesional, los oficios en qué se van a convertir. Esos son otras historias. El teatro lleva 2500 años con el hombre, va a seguir. Sí, bueno, el teatro desde Grecia, yo lo de antes. Y otra cosa es lo laboral, que eso sí. Bueno, yo también hago teatro, sea eso lo que sea. Creo que, bueno, un poco por complementar, al final lo que ha planteado Javi tiene mucho que ver en realidad más con guión que con las artes escénicas. Y yo creo que ahora mismo en artes escénicas, cuando hablamos de industrias culturales, que entiendo perfectamente el concepto de por lo que se usa esa nomenclatura, yo siempre me siento más cómodo hablando de artesanías culturales, porque en realidad mi trabajo creo que está mucho más cerca de lo artesanal que de lo industrial. Y bueno, en la relación con
por aportar algo personal, porque creo que más o menos se han planteado tantos temas que igual es más lo que yo he vivido directamente con la relación con la inteligencia artificial, más que otra reflexión más así como global. Sí que me parece que, me acuerdo mucho cuando estos momentos de imaginarnos distopías, siempre lo que me ha demostrado la vida es que lo que ocurre siempre es distinto a lo que nos hemos imaginado que iba a ocurrir. Casi nunca, o sea, estos pánicos que nos entran, estos miedos que nos imaginamos, lo que aparece es chungo, pero nunca es chungo como lo imaginábamos de otra manera, ¿no? O como decía en Yo Claudio, que decía el teatro ya no es lo que era, y él decía, no, el teatro nunca fue lo que era, ¿no? Que me parece que cuando nos ponemos muy distópicos pasa un poco eso, y el miedo es importante y la prudencia, pero también creo que no tenemos que entrar en catastrofismos porque no creo que nos lleve a ninguna parte. Pero no me enrollo más. Nosotros hicimos, o sea, en mi trabajo personal, por ejemplo, yo en mi relación con generación de texto con la inteligencia artificial no me ha servido para nada, absolutamente para nada todavía. ¿Por qué? Porque mi forma de trabajar no parte de una estructura previa y la inteligencia artificial me hace preguntas que yo cuando empiezo a elaborar no solo no me ayudan a crear, sino que al revés, me bajan, me quitan la libido, ¿vale? Entonces, en esa experiencia yo todavía no ha ocurrido nada interesante. Estuvimos Javi y yo con otro compañero, con Alex Peña, en un proyecto que igual continúa, que era completar una obra incompleta de un autor muerto. Entonces teníamos ahí como un juego de cómo 3 dramaturgos entrenábamos a la inteligencia artificial o nos relacionábamos con ella y ver qué podía salir de ahí. Un poco la gracia era que, como efectivamente es escalable, eso podría generar infinitas versiones, con lo cual alguna de todas esas versiones que se generaran sería la que habría escrito ese autor. Nunca sabríamos cuál, pero sí sabríamos. Y hasta donde llegamos eran más, o bueno, para mí Javi probablemente tiene otra visión, por eso trabajamos juntos, porque no nos parecemos, pero para mí no era muy interesante. Era interesante el juguete, pero no era interesante el resultado todavía. Estoy hablando hace 6 meses, igual. Tampoco he estado tan atento después, así han ocurrido cosas que pueden hacer que ya sean interesantes. Pero bueno, eso que... Y creo que en artes escénicas, obviamente artes escénicas engloba muchas cosas y hay propuestas de artes escénicas que tienen mucha más relación con la tecnología, y probablemente en esa relación con la tecnología, como puede ser a lo mejor el trabajo de Pablo, sí que hay como un salto, ¿no?, cualitativo que te puede permitir cosas. Por ejemplo, en mi trabajo, que está más vinculado al cuerpo y a la palabra, no siento todavía que haya ni una amenaza ni tampoco una ayuda. Creo que es una cosa que está ahí y que funciona a otro nivel. Yo solo quería hacer una última reflexión rápidamente, y es, si se tardan 30 segundos en un diseño de vestuario, 5 segundos en un guión, 10 segundos en un montaje de fotografía, ¿dónde está el tiempo? Porque cada vez tenemos menos tiempo. ¿El tiempo dónde se va? ¿Qué hacemos? Un guión cada 3 días, claro, te van a pedir 3 guiones al día. Entonces, todas estas tecnologías, que evidentemente nos mejoran la vida en muchos aspectos, en la medicina, en educación, entre comillas, en muchos ámbitos, por otro lado, también nos la empeoran porque nos exigen cada vez más y cada vez tenemos menos tiempo. Entonces, ¿podemos, por favor, empezar a frenar y a parar un poco? Si comparamos nuestra vida con un campesino de hace 5 siglos, yo considero que es distinto que tengamos objetivos más amplios, ¿no? Es verdad que hay una búsqueda de la sobreeficiencia, y eso es un problema de todo el proceso industrial del mundo globalizado, en el que eso ya no se para, todas las horas son continuas y tal, y eso sí es cierto, sobre todo el nivel de exigencia. Pero también es verdad que porque los objetivos que tenemos ahora mismo en nuestras vidas son mucho más amplios que los que podíamos tener antes, a lo mejor, ¿no? O sea, y entonces, pero lo que pasa es que estoy de acuerdo que es una trampa. Es decir, al final es una trampa en que esa eficiencia no repercute, yo creo que sí, pero no repercute tanto como creemos en la optimización. El típico caso es que tú antes a lo mejor reservabas una tarde entera para ir al cine y ahora quieres hacer una cosa antes, una después y una justo antes de ir al cine y ir al cine, ¿no? Y ese estrés es el que tienes. Y cuando yo lo analizo, por ejemplo, en la producción de mi empresa,
pues evidentemente pasa eso, que como tienes mejores herramientas, intentas ver cómo puedes optimizar los tiempos de producción, los proyectos, meter más proyectos, pero aumentar la calidad. Si no, en otro entorno asumirías que no puedes y que es la dedicación, ¿no? De todas formas, sí es cierto que habría que diferenciar entre todos ese tipo de trabajos que son un poco más artesanos, que yo creo que sigue quedando esa artesanía en mucho trabajo o en muchos ámbitos, y sobre todo el exceso de generación de contenido, ¿no? Que es algo que se ha compartido mucho aquí, ¿no? Que al final también repercute en la calidad. Para terminar, termino en un momentito, ¿puedo? Sí, sí. Simplemente O sea, que se nos acaba el tiempo, pero puedes. Un experto jurista en el Festival de Cine comentó que el sindicato de los actores de Hollywood ha llegado a un acuerdo mediante el cual lo que se hace es que cuando a una productora utiliza un actor o actriz hecho con inteligencia artificial y sustituye, lo que tiene que hacer es dar un canon al sindicato. Quiero decir que finalmente no se trata de que vamos a tener menos tiempo, se trata de que vamos a tener todo el tiempo del mundo se trata de que la inteligencia artificial lo que va a ir haciendo es sustituir, o por lo menos esa es la idea, sustituir el trabajo. Extrapola esto a todo lo demás, te darán una paguita y ya está. El final puede que sea ese, quiero decir, no lo estoy afirmando, pero bueno, que existe esa posibilidad de que no es que no tengamos tiempo, sino de que tengamos muchísimo tiempo, todo. Ya, al principio del siglo XX, Russell hablaba de 4 horas de trabajo diario. La pereza entre el día. Total. Ahora Iba a decir que el tiempo sí que se nos acaba, pero bueno, ahí abajo hay un bar precioso para seguir además con una cabecera como A ti qué te parece, que es muy de bar, A ti qué te parece, ¿sabes? Podemos seguir hablando. Yo quiero agradecer sobre todo, bueno, primero a Fundaciones GAE por abrir este debate y por poner estos sofás tan bonitos aquí para que podamos sentarnos. A Emilia Gómez, por favor, a Paul Rivas y a Pablo Palacio y a todos vosotros por participar. Antes de irme, quiero dejar 2 anécdotas para también que pensemos un poco, una sobre música y otra sobre audiovisual. Bad Bunny, seguro que sabéis todos quién es Bad Bunny, ¿no? Bad Bunny fue uno de los que se quejó públicamente por el uso de Flow GPT, que utilizaba pues eso, calco de voz, ¿no? Cuando amenazó con realizar acciones legales de inmediato a todo aquel que reprodujera su voz, al día siguiente las redes se llenaron con la maravillosa picaresca humana, ¿sabes? De copias y copias y copias de Bad Bunny rulando por TikTok, por Instagram. Entonces, o sea, me parece increíble porque me parece que todavía tenemos ese punto, ¿no? De humano, de reírnos también de esto precisamente que está aquí. Y por último, también todos aquellos que os dedicáis al guión, que sepáis que a raíz de una propuesta de un periódico español, El País, le lanzaron a una IA generativa, creo que fue ChatGPT, que hicieran finales alternativos para series como Los Sopranos, Juego de Tronos o Breaking Bad. Evidentemente, todos acabaron con finales felices, con lo cual a todos los que seguimos las series no nos gustaron en absoluto. Entonces, muchas gracias por participar, muchas gracias por estar aquí y nos vemos en el siguiente A ti qué te parece.